4. El poder y los absolutos. La misión de la Inquisición, por supuesto, es perseguir a los pecadores, pero no se sabe qué es ser un pecador. En verdad, la efectividad del terror es que nadie sepa qué es lo que no hay que hacer para no ser castigado, o qué es lo que hay que hacer. Esta fuerza que tiene la idea de que el pecado puede ser cualquier cosa que disguste al poder es terriblemente terrorífica. De todos modos, está claro que aquellos que desafían el orden establecido, este orden de la Iglesia, de esta Iglesia de Jesús, del pobre de Nazaret, que había venido a predicar el amor entre los hombres y que terminan los hombres edificando una iglesia basada en el terror, esta iglesia tiene un orden científico y teológico que es su basamento, pero que es imposible discutirlo. No se puede discutir la concepción que la iglesia tiene de la ciencia. Cuando Giordano Bruno lo discute, lo queman en la hoguera. De modo que el terror de los sabios, de los investigadores, es muy grande. Galileo Galilei se retracta. Entonces, como sabemos, todo régimen autoritario reprime desde un absoluto que puede ser el partido, que puede ser la democracia occidental, o que puede ser el dogma eclesiástico tal como lo era en la etapa de la Inquisición. Se necesita un absoluto para reprimir desde ahí. Todo absoluto, por supuesto, está contra los derechos humanos, porque los derechos humanos, la esencia de los derechos humanos es la libertad. No puede haber derechos humanos sin la libertad. Y todo régimen autoritario elimina la libertad. Entonces, no puede haber libertad bajo el autoritarismo. El autoritarismo solo concibe lo uno, solo existe lo uno. Esta es la concepción de lo autoritario. Lo antiautoritario es la valoración de lo múltiple, pero de lo múltiple, también lo múltiple se concibe con contradicciones, antagonismos y luchas internas, pero es lo múltiple. En cambio, cuando el terror se impone lo uno, como cuando se impone la Inquisición en la Edad Media. Entonces, el terror de cada uno de ser el otro del poder es muy enorme. Que el poder te señale como el otro con mayúsculas, que te diga, sos el enemigo del poder. El poder no puede realizarse por la existencia de hombres como vos o mujeres como vos. Entonces te vamos a castigar. Así, los derechos humanos deben rehuir la existencia de poderes absolutos. Porque si el poder me dice eso, yo tengo que decir, bueno, ante todo voy a buscar a mis abogados para que me defiendan. Pero dentro de un poder absoluto no hay un régimen social, incluso de organizaciones de derechos humanos, que defiendan a los atacados por el poder. No se puede entonces establecer condenas desde los absolutos. Pero toda la Edad Media funcionó desde el absoluto de la idea de Dios. Contrariamente a este poder eclesiástico terrorífico que encarnó Torquemada, se abre la idea del Estado democrático. El Estado democrático es un Estado en el cual el Estado puede juzgar, pero debe juzgar de acuerdo a una ley, que es la ley del Estado acordada por todos.
en el Estado democrático, la libertad, que es lo que nosotros tantos estamos diciendo como fundamento de los derechos humanos, es la que tiene que reinar. Ahora, las organizaciones de derechos humanos están para juzgar al Estado, porque al Estado, si bien se lo puede consagrar democráticamente, el Estado puede desviarse de la vía democrática. Entonces, están las organizaciones del pueblo, de la civilidad, entre las cuales están las de los derechos humanos, que juzgan los desvíos del Estado, que juzgan, por ejemplo, si en una comisaría fue torturado un chico de 7 años. Entonces, ahí van los grupos de derechos humanos. Torquemada, por ejemplo, habría sido atacado furiosamente por las organizaciones de derechos humanos, pero Torquemada se hubiera ocupado antes de que no hubiera organizaciones de derechos humanos durante la Edad Media, como no las hubo. Las organizaciones de derechos humanos son una conquista de la democracia. Por eso nosotros tenemos que ser tan celosos en cuidar nuestra democracia. La conclusión de todo esto es que Satanás es la figura del pecado, que bajo un régimen de terror que dice que aquel que peca cae en las garras de Satanás y debe ser castigado, no puede haber libertad. El hombre debe tener la libertad de poder vivir en un régimen que esté, a su vez, vigilado por las organizaciones que el pueblo erige para vigilar el funcionamiento del Estado. El Estado no es autónomo, la sociedad tampoco es autónoma, forman un todo. En ese todo se ha organizado para que todos se comprendan y comprendan las razones de los otros. Y si entran en conflicto, que esos conflictos se resuelvan racionalmente, no apelando sobre todo a la violencia, sino a la posible y cada vez más posible comprensión entre los unos y los otros. Bueno, chao.